Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A continuación, presentamos la lección número 2. La muerte, en un mundo pecaminoso. Tópicos del estudio. Cuando Dios el Padre le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este mundo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo, y conspiró contra él. Como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva en la tierra, y así causar tristeza en el cielo. Imaginó que si de alguna manera podía inducirlos, a Adán y a Eva, a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Plenamente consciente de la estrategia de Satanás, Dios advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Esto significa que, aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya había claras restricciones para que los seres humanos las obedecieran. El mundo, tal como salió de Dios, era perfecto. La muerte era una experiencia desconocida para Adán y Eva. En ese contexto, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. Dios nos creó con la capacidad de elegir libremente. De otro modo, ¿qué sentido tendría que advirtiese a Adán sobre comer o no comer? Aparentemente la única opción lógica era la obediencia. Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente que la palabra dada por Dios. En primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural, hasta ese entonces, de la existencia del pecado ni de la muerte. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo el fruto prohibido, y lo disfrutaba mucho. Entonces, ¿por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios parecía ser demasiado restrictivo y absurdo. Desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. 1. La razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. 2. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. 3. Hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Cada día nos toca elegir entre confiar en Dios y obedecerle, o desconfiar y desobedecer. Génesis 3 es uno de los ejemplos más claros de la psicología de la tentación. Satanás contradijo abiertamente a Dios, y añadió que sus motivos no eran claros. ¿Es Dios veraz? ¿Le está ocultando algo? ¿De verdad desea tu bien? Eva se sintió en la necesidad de elegir creer a Dios o no. Analizó la cuestión y dudó de la palabra de Dios. Al asumir la forma de una serpiente, Satanás utilizó varias estrategias retóricas para inducir a Eva al pecado. En primer lugar, generalizó la prohibición específica de Dios. Le preguntó: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva contraargumentó que la prohibición se refería solo a ese árbol específico, porque si alguna vez comían de él o lo tocaban, morirían. La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Allí se vio obligada a decidir entre permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios, o aceptar los seductores encantos de Satanás. Como dudó de la palabra expresa de Dios, utilizó sus propios sentidos, el método empírico, el de la observación personal, para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. Vio el árbol desde perspectiva nutricional, era bueno para comer. Desde el punto de vista estético, era agradable a los ojos. Desde una perspectiva lógica, codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás, experto en intrigas, presentó la desobediencia como una cuestión de libertad y beneficios. Por lo tanto, en su mente, Eva, sin duda tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente y comer del árbol prohibido. Desgraciadamente, esto fue lo que hizo. Algunos argumentan que todas las formas de conocimiento son válidas, siempre y cuando retengamos lo bueno. Pero las trágicas experiencias de Adán y de Eva en el jardín del Edén demuestran que el conocimiento en sí puede ser muy perjudicial. Hay algunas cosas que es mejor que no sepamos. No moriréis. Una poderosa manifestación de esta mentira se encuentra en la creencia común de la inmortalidad del alma. Esta noción era la base de muchas religiones y filosofías antiguas. En el antiguo Egipto, motivó las prácticas de momificación y la arquitectura funeraria, como se observa en las pirámides. Esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega. Por ejemplo, en la República, de Platón, Sócrates le pregunta a Glaucón:
¿No eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? En Fedón de Platón, Sócrates razona en un tono similar, al decir que el alma es inmortal e imperecedera y nuestras almas realmente existirán en el Hades. Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso al cristianismo posapostólico, pero se originaron mucho antes, ya en el jardín del Edén, con el mismo Satanás. En el punto central de la tentación edénica, Satanás le aseguró a Eva: ciertamente no morirán. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios. Satanás contradijo abiertamente la palabra de Dios. Adán y Eva no podían morir, eran inmortales. De hecho, ni Eva ni Adán murieron entonces, pero la muerte llegó. Sin embargo, Satanás cambió su estrategia y convenció a la humanidad de que, lo que en realidad es inmortal en la persona, es su alma. Prácticamente no podemos encontrar ninguna civilización que no piense que tenemos una existencia consciente después de la muerte, pero la palabra de Dios es clara: el alma también muere. Los muertos no alaban al Señor, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La teoría satánica de la inmortalidad natural del alma ha persistido incluso en nuestro mundo moderno. Los libros, las películas y los programas de televisión han seguido promoviendo la idea de que, cuando morimos, simplemente pasamos a otro estado consciente. Qué lamentable es que este error se proclame también en muchos púlpitos cristianos. Hay una fundación en los Estados Unidos que intenta crear tecnología que, según afirma, nos permitirá comunicarnos con los muertos, de quienes cree que todavía están vivos pero que existen como PPM, personas posmateriales. Con este error tan extendido, no es de extrañar que este engaño desempeñe un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia humana. ¿De qué manera se manifiesta esta mentira en tu cultura? ¿Por qué no confiar en la palabra de Dios a pesar de lo que nos digan nuestros sentidos y nuestra cultura? Al comer del fruto que, suponían, los llevaría a un plano superior del conocimiento, rompieron con Dios y se afiliaron al bando de Satanás. Eva puso fin a su lealtad a Dios y comenzó a ser leal a Satanás. Esto supuso trágicas consecuencias. Teológicamente, contrajeron teofobia, tuvieron miedo de Dios y se escondieron de él. Psicosocial, se avergonzaron de sí mismos y se acusaron mutuamente. Físicamente, sudarían, sentirían dolor y finalmente morirían. Ecológicamente, el mundo natural se degradaría. El jardín del Edén ya no era el lugar hermoso y agradable que solía ser. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. Romper nuestra relación con Dios, dimensión vertical, trae consigo múltiples rupturas horizontales. El pecado trajo muerte a la familia humana, hizo que dar a luz y criar hijos fuera una experiencia dolorosa, hizo del matrimonio un lugar de lucha por el dominio y la supremacía, provocó sudor y cansancio, la pérdida de la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Sentimiento de culpa y vergüenza, violencia, dolor, odio, poligamia, sentimientos de degradación y derrota. Génesis 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Pero, en medio de su frustración y desesperación, Dios les dio seguridad para el presente y esperanza para el futuro. ¿Qué esperanza podemos encontrar en estos pasajes para toda la humanidad? En primer lugar, maldijo a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica. Declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todo cambió, y Adán y Eva pudieron ver el contraste entre lo que el mundo había sido y en lo que se había convertido. La palabra enemistad, hebreo Eva, implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado, que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Esta repulsión nos lleva a desear librarnos del yugo de Satanás, pero somos incapaces de lograrlo. Entonces, Dios viene en nuestro auxilio. El Mesías, la simiente de la mujer, venció por nosotros, librándonos de la muerte eterna. Al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y moriría como sacrificio en favor del hombre. Fue una ceremonia sumamente penosa, tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Sin embargo, no se marcharon desnudos ni con sus hojas de higuera. Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén sabiendo que finalmente morirían. Con un sacrificio animal, Dios simbolizó la muerte redentora de Jesús. Dios mismo les hizo túnicas de pieles, y hasta los vistió, con su justicia protectora. Por lo tanto, incluso entonces, desde el mismo comienzo, en el mismo Edén, el Evangelio le fue revelado a la humanidad. Dios no nos abandonó a nuestra suerte, sino que nos dio la esperanza de regresar a sus amorosos brazos, y estar en su presencia para siempre. Nada fuera de Dios nos devolverá lo que perdimos en el Edén. La esperanza llegó contra toda desesperanza. ¡Oh, qué amor!
¡Qué inmenso amor, de mi Salvador! Dios te bendiga.